buen día. Lo que voy a explicar hoy es lo que es la Mesopotamia antigua, ¿sí? La historia de la Mesopotamia antigua. Y para eso, para poder explicar, hemos hecho unas actividades, ¿sí? Diferentes actividades donde se desarrolla distintos temas sobre Mesopotamia antigua. ¿Cómo es la zona geográfica? Fíjense en el PDF donde dice, bueno, ahí nomás está el título, dice Mesopotamia, y primero habla de dónde está ubicada geográficamente. Eso ya lo vimos en otro trabajo. Pero acá la actividad, la consigna dice que cómo es la zona geográfica. ¿Sí? Dice, en la antigüedad los ríos Éufrates y Tigris desembocaban por separado en el Golfo Pérsico, pero los sedimentos que arrastraban se acumularon en grandes depósitos rellenando parte del golfo y alejando la desembocadura. En la actualidad ambos ríos unen sus cauces y forman en el trecho final uno solo denominado Chat el Arab. ¿Sí? Eso es cómo es la zona geográfica. Se está hablando de los ríos, de cómo están ahora, de cuáles eran en su momento. ¿Sí? Esa parte sería para empezar esa respuesta. Y después hay una segunda parte de esa consigna que dice cómo se divide. O sea, es cómo se divide la Mesopotamia antigua, las zonas en que se divide. Y siguiendo el texto dice, la región se divide en dos zonas muy bien diferenciadas. La Baja Mesopotamia, llamada más tarde Caldea, que corresponde a la desembocadura de los ríos y es la zona más fértil. Después tenemos la Alta Mesopotamia o Asiria, región de mesetas y montañas. Ambos ríos no crecen en forma regular y aunque la agricultura fue próspera desde muy antiguo, se hizo necesario para aprovechar el limo. El limo es lo que queda de cuando la crecida del río, ¿sí? Limo fertilizante que dejaban las crecidas. Bien, eso sería cómo es la zona geográfica, o sea, cómo se divide, cómo es el terreno, el territorio, eso define bien, o sea, esas dos partes definen bien de cómo es la zona, ¿sí? Cómo se divide todo. ¿Qué? No entendí bien, o sea, cómo es la zona, tipo, cómo se distribuye eso de los ríos. Pues ahí te está diciendo, si lees lo que leí recién, te está diciendo cómo es la zona, porque la zona, la Mesopotamia es entre el río Tigris y Éufrates, ¿sí? Y te está diciendo cómo es el territorio, cómo las características de esos ríos, ¿sí? De cómo van, digamos, condicionando ese territorio, ¿sí? La primera parte y después te dice cómo se divide esa Mesopotamia y qué influencia tienen esos ríos. O sea, es una zona fértil porque están esos ríos, es una zona muy próspera para el asentamiento humano, por eso se desarrollaron distintos pueblos y civilizaciones ahí. ¿Se entiende? Sí, ¿Bien? O sea, estuvo leyendo también el texto, ustedes también lean el texto que estoy leyendo, que está en el PDF. Ahí sería cómo es esa zona. Te está describiendo cómo es la zona geográfica. ¿cómo llega a nosotros la historia de los pueblos de la Mesopotamia? Bien, debemos a Heródoto, el historiador griego, Heródoto. Ahí donde dice la historia de los pueblos instalados en esta región
nos es conocida a través de los relatos bíblicos y de las referencias proporcionadas por el historiador griego Heródoto. Sin embargo, recién en el siglo pasado se pudieron manejar fuentes históricas directas al poder descifrar la escritura grabada en tablillas de arcilla. ¿Sí? Eso es cómo llegó la historia de esos pueblos a nosotros, ¿sí? Por intermedio de los relatos bíblicos y Heródoto, un gran historiador griego, ¿sí? Bien, y por las investigaciones del siglo pasado que descifraron esas tablillas de arcilla. Y ahí se pudo conocer dónde estaba, cómo se creó la escritura con los sumerios, ¿sí? Bien, como ya dije en clases anteriores, algunos dicen que empezó la escritura con los elamitas, pero está más influenciada esa idea de que fueron los sumerios los que crearon la escritura. Bueno, los elamitas era un pueblo que estaba también en la zona, pero que fue removido o invadido por los sumerios, absorbido por los sumerios. Voy a pasar a la 3, que esta es un poco más extensa porque hay que definir. Claramente, definir quiere decir que tienen que poner todo lo que dice definir y desarrollar de los pueblos sumerios. A, sumerios. B, acadios. C, gutios. D, amorreos babilónicos. Y los, en la E, indoeuropeos. Tienen que desarrollar todas las características de esos pueblos, están en el texto, ¿sí? Bien definidos. Primero están los sumerios, que eran los creadores de la escritura. Ahí en esas líneas, en esos párrafos, define cómo se organizan políticamente, digamos, los primeros reyes de esa civilización. Los sumerios, ahí está, habla de los sumerios, pero empieza a definir lo primero que le dije, que había otro pueblo anterior, los elamitas, pero no se tiene mucho información sobre ellos. El primer pueblo mesopotámico del que se tiene alguna noticia es el de los elamitas, ¿sí? Eso lo ponen dentro de los sumerios, porque no lo puse en el trabajo a elamitas, o sea, como está dentro de los sumerios. Tal vez origen asiático, instalado en la Baja Mesopotamia, el cual fue rápidamente dominado por los sumerios, quienes se establecieron en la región alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. Los más elocuentes vestigios de los sumerios fueron los hallados a orillas del curso inferior del Éufrates, donde se instalaron, y con respecto a sus orígenes, las investigaciones actuales no aportan ninguna conclusión definitiva, pero la presencia de ciertas divinidades marinas en antiguas leyendas parece rebustecer la tesis de una inmigración por mar procedente de las costas de la India. Esas son teorías, son, ¿cómo le puedo decir? Hipótesis de dónde vinieron los antecesores de los sumerios. Paulatinamente, los pequeños poblados sumerios se convirtieron en ciudades-estado, bajo la jefatura de un rey sacerdote llamado Patesi. Esto es cómo se organiza políticamente, así que es importante. Bueno, va todo lo que dice ahí. Vamos ya. Así se lo digo. Todo lo que dice sumerios, poner sumerios. Todo lo que dice acadios, en acadios. Bien, este funcionario Patesi que estaba hablando supervisaba el cuidado de los templos, la construcción y mantenimiento de los canales de riego. Era muy importante eso para la agricultura de la zona.
y para la subsistencia de la población, indispensables para controlar la crecida de los ríos y extender las zonas fértiles. Y era, a la vez, el jefe del ejército. Era tipo un rey absoluto el Patesi, ¿sí? De los sumerios. Se dedicaba a todo y controlaba todo. Las ciudades sumerias más importantes fueron Ur, Uruk, Lagash y Larsa, las que mantuvieron activas relaciones comerciales. La solidez de las empresas económicas trajo como consecuencia la necesidad de asentar los diversos contratos comerciales, impulsándose de este modo la creación de un sistema de escritura que asegurara la fluidez de las transacciones económicas. Acuérdense, como dije en clases anteriores, que ¿cómo nació la escritura? Por la necesidad económica de llevar cuenta de las cosechas, de las transacciones comerciales. Entonces tenían que asentar en algún lugar, digamos, llevar cuenta de eso. Entonces de esa manera nació la escritura con los sumerios. Bien. La expansión de las ciudades sumerias, unida a la necesidad de controlar los sistemas de regadío, terminó enfrentándolas entre sí con el fin de imponer supremacías. O sea, se peleaban por, digamos, el territorio y por las zonas fértiles, digamos, ¿sí? Las distintas ciudades sumerias. La autoridad de los Patesi, propia de una sociedad pacífica, resultó insuficiente para dirigir la nueva situación y en consecuencia fueron reemplazados por jefes militares convertidos en reyes. O sea, ya ahí tenía que haber un rey más en cada ciudad que controle mejor y proteja y se defiendan. O sea, ya se hicieron más aguerridos ahí, ya se terminó el periodo de paz. Ahora, si tocan las tierras fértiles, ahí hay motivo ya de enfrentamientos, ¿sí? Y más cuando viene otro pueblo a invadirte, que no sean sumerios. Bien, pasamos al otro pueblo que son los acadios. A partir del tercer milenio antes de Cristo llegan a Mesopotamia unos pueblos nómadas de origen semita, procedentes de Siria, en busca de territorios fértiles donde asentarse. ¿Sí? Empezaron a invadir las ciudades sumerias, a copar todo ese territorio. Descendiendo a lo largo del Éufrates, estos semitas del desierto terminaron instalándose en la región que denominaron Akkad. De ahí el nombre acadios con que se los conoce. En este periodo se destaca la acción de Sargón, rey acadio, que logró reducir la resistencia de las ciudades sumerias, estableciendo así la supremacía en la región y extendiendo su dominio hasta Siria, en la costa del Mediterráneo. Bueno, se dice que este reino acadio, estos acadios con Sargón, establecieron el primer imperio de la humanidad, ¿sí? Porque ya ocuparon muchos territorios y tuvieron una figura fuerte de autoridad con el rey Akkad, ¿sí? El rey Sargón, ¿sí? Akkad de la ciudad. Bien. Los sucesores de Sargón, en especial su nieto Naram-Sin, mantuvieron la unidad del reino y ampliaron su extensión. O sea, ahí se está conformando un imperio de grandes territorios. Los acadios asimilaron la cultura sumeria y respetaron las costumbres y los dioses tradicionales. O sea, que invadieron pero no destruyeron todo. ¿Sí? Se quedaron con el territorio, con los recursos, pero respetaron la cultura y tomaron muchas cosas de los sumerios.
La influencia acadia sobre la Mesopotamia perduró durante 2 siglos, al cabo de los cuales se advierten las primeras rebeliones de las viejas ciudades sumerias. Que yo lo estoy leyendo como usted. Ah, bien, bien, pero vamos entendiendo, esto es para vos y para todos, ¿vamos entendiendo la lectura? Sí, Bien, eso es lo que tienen que poner en la respuesta, ¿entiende? O sea, habla de todo lo que es acadios y después lo otro que le corresponde para los sumerios. profe, a mí no escuché. Sí, para vos. Ah, no, no tengo ninguna pregunta, voy entendiendo todo por ahora muy bien. Y también estoy siguiendo la lectura. Ah, bien, bien, bien. Bueno. Vamos con el otro pueblo, que son los gutios. Gutios, así se pronuncia. Simultáneamente, los gutios, pueblo procedente de la zona montañosa de Armenia y de los montes Sagros, hicieron su entrada en la región y sometieron al poderío acadio en el 2150 a.C. Esta supremacía duró alrededor de un siglo hasta que el rey Gudia de la ciudad de Lagash logró imponerse. Su triunfo produjo el resurgimiento de la ciudad de Ur, lo cual finalmente estableció su hegemonía. O sea, son las anteriores ciudades sumerias que, bueno, volvieron a resurgir y en algunos casos, como en este, sacaron a los invasores. Se impusieron solo los invasores. ¿Sí? Estos son los gutios. Estos solamente los gutios. Y bueno, aquí empiezan el otro pueblo sería los amorreos, pero lo ubica en la zona de Babilonia, que son los antecesores de los babilónicos. ¿Sí? Vamos leyendo los amorreos. Están en la parte donde dice Babilonia. Por eso ahí en el trabajo dice amorreos-babilónicos. Los amorreos, pueblo de origen semita, se instalaron. Aquí estaría bueno que tengan el mapa que hicieron en el trabajo, digamos, que tenían que hacer de los pueblos, primeros pueblos, ese mapa. Ahí muestra de dónde vino cada uno, cómo se fueron estableciendo en la zona de Mesopotamia, en la media luna. Claro, sí, miren ese mapa que está bueno porque te va ubicando geográficamente cómo se movieron estos pueblos, ¿sí? Bien, vuelvo a empezar con amorreos. Los amorreos, pueblo de origen semita, se instalaron en la región de Akkad y en los márgenes del Éufrates fundaron la ciudad de Babilonia, ¿sí? En el siglo XIX a.C. Esta pronto se convirtió en la capital de un gran imperio y bajo la jefatura del rey Hammurabi, 1790-1750 a.C., consolidó la organización política y social de toda la Mesopotamia. El reino de Hammurabi se caracterizó por el impulso dado a las actividades económicas, culturales y legislativas. Hizo redactar un código que lleva su nombre, hallado en Susa en el año 1901 de nuestra era. Grabado en un monolito, este código contiene normas de derecho público y privado, así como de derecho penal, cuyo conocimiento resulta indispensable para estudiar la cultura de la antigua Mesopotamia. Hammurabi no solo fue un rey legislador, también fue un conquistador. Extendió la influencia amorrea desde Siria hasta la zona lindante con el Irán. O sea, este rey Hammurabi fue el primero, digamos, que para ordenar. ¿Por qué se hacen leyes? En realidad las leyes se hacen tanto en la Mesopotamia antigua como en la actualidad. ¿Se hacen para qué? Para regular, ¿sí?, a la sociedad, para controlar a la sociedad, ¿sí?, así no hay un desmadre, digamos. Y para eso se tiene que hacer cumplir la ley. ¿Se entiende? Las leyes se hacen para cumplirlas.
es para ordenar la sociedad. En esa época, la Mesopotamia antigua, si bien se habían asentado y realizado actividades económicas y estableciendo una sociedad, se necesitaba leyes que regulen esas relaciones de la sociedad. Entonces, Hammurabi, para ordenar esos territorios, hizo estas leyes, ¿sí? Las leyes de Hammurabi, el código de Hammurabi, que establecía leyes tanto económicas, culturales y legislativas, ¿sí? Por ejemplo, también penales, dice, bueno, una de las cosas era el lema de esa ley penal era ojo por ojo y diente por diente, digamos, que quería decir que, bueno, si uno robaba, por ejemplo, la pena era cortarle las manos, ¿sí? O estableciendo la misma pena, digamos, acorde al delito que hizo, ¿sí? Hasta podía morir, torturado y esas cosas por el delito que haga. Esta idea de Hammurabi después lo va a tomar las leyes de Dracón en la antigua Grecia, ¿sí? También. Pero bueno, eso lo vamos a analizar cuando veamos Grecia. Bueno, es importante esto lo de Hammurabi en los amorreos. Después hay una de las preguntas para desarrollar, digamos, que es sobre Hammurabi y el código. Indoeuropeos, muy bueno, ¿no? Lástima que es muy poquito, porque esta parte de la historia está muy buena, porque hay diferentes pueblos indoeuropeos que ha habido conflictos entre ellos, estuvieron con los egipcios también. Bueno, vamos al último pueblo, o yo no diría pueblo, sino procedencia más que pueblo, porque son diferentes pueblos de esta procedencia. Los anteriores fueron casi semitas, estos son indoeuropeos, ¿sí? Si se fijan en el mapa que hicimos en clases anteriores, ahí lo van a ver. Dice, a partir del segundo milenio, en indoeuropeos digo, a partir del segundo milenio antes de Cristo, toda la región se conmocionó por la aparición de oleadas migratorias de origen indoeuropeo, procedente de Europa Central. Estos pueblos llegaron a Mesopotamia en 3 oleadas sucesivas: la de los hititas, la de los mitanios y la de los casitas. Los hititas no se asentaron en la zona, pero destruyeron Babilonia en el siglo XVI a.C., para dirigirse luego al Asia Menor, región en la cual fundaron un reino con intenciones de proyectarse hacia el sur, Siria, donde debieron enfrentarse con los egipcios, ¿sí? Los mitanios, por su parte, se establecieron en el norte de la Mesopotamia, en tanto que los casitas, hábiles guerreros, portadores del caballo y del hierro, vencieron a los amorreos, adueñándose de la Baja Mesopotamia. Su supremacía perduró 4 siglos, desde el siglo XVI al siglo XII a.C., en el transcurso de los cuales mantuvieron casi intactas las bases culturales que hallaron a su llegada, ¿sí? Estos pueblos son importantes, digamos, porque fueron antecesores de los que después se va a establecer en esa zona los asirios. Y bueno, fíjense que ahí habla del caballo y el hierro que tenían los casitas y eran hábiles guerreros. Ahí se copiaron los asirios, que es uno de los pueblos imperios que vamos a desarrollar en clases posteriores. Bueno, vamos a la cuarta actividad, que dice en qué consistía el código de Hammurabi, cómo se organizaba a la sociedad y economía, ¿sí? Cómo se organizaba. ¿Qué dice ahí? Dice, bien, aparte sería en la hoja 5 del PDF, dice sociedad y economía. Dice, de la lectura del código de Hammurabi se desprende, ¿lo ubican ya? ¿Lo encontraron?
Los que tienen, búsquenlo esa parte. Dice Sociedad y Economía. Sí, profe, yo lo veo. Bien, bien. De la lectura del Código de Hammurabi se desprende que la sociedad se dividía en hombres libres, subalternos y esclavos. Estos últimos eran en general prisioneros de guerra o extranjeros comprados fuera del país. Los subalternos, por su parte, consistían una categoría intermedia entre los hombres libres y los esclavos. No define mucho cómo es, pero debe ser que no son, digamos, también de la procedencia o son la base popular, digamos, que no son los ricos, los pobres. Debe ser eso. Bien, vamos a la otra parte. De acuerdo con el mismo código, el matrimonio era monogámico. ¿Qué quiere decir? Te podés casar con una o varias mujeres. Si es monogámico. Si es mono, ¿cuántos son? Uno, con una mujer. Bueno, hombre, no sé, lo que quieran. Y podía ser disuelto en casos muy especiales como la esterilidad o enfermedad grave. La mujer gozaba de plenos derechos, incluso podía disponer de sus bienes propios sin intervención del marido. ¿Sí? O sea, que ordenaba esas cosas que a veces, generalmente antes del código, en algunos reinos de la antigüedad, cuando pasaba algo en el territorio, una familia se robaba algo a otra o uno le robaba la oveja a otro, iban ante el rey para que defina la situación, o sea, que defina. Entonces, para evitar esas cosas, Hammurabi lo que hizo un código que deben cumplir, a eso se refiere. Como la agricultura constituía la base de la vida social y económica, la legislación le prestaba especial atención. ¿Sí? En base se construyó a esto también para regir la vida económica. Los impuestos se pagaban en especies, ¿sí? Y se reglamentaron todos los aspectos relacionados. En especie quiere decir que pagan con cosas materiales, o sea, no había dinero en especies. Y se reglamentaron todos los aspectos relacionados con esa actividad. Canalizaciones, catastros, distribución del agua, etc. O sea, todas las construcciones que se tienen que hacer para la agricultura, para trabajar la tierra. En los fértiles terrenos aluvionales de Babilonia se cultivaron cereales, pero el vegetal más común era la palmera, de la cual, además de los dátiles, se extraían bebidas espirituosas y fibrosas para la industria textil. Los mesopotámicos fueron muy buenos ganaderos, prósperos, y el ganado vacuno, lanar, y luego de la entrada de los indoeuropeos el caballar. ¿Sí? Los indoeuropeos trajeron el caballo. Desde muy antiguo, las ciudades sumerias desarrollaron importantes artesanías, especial en el ámbito de la ebanistería, la metalurgia, la orfebrería y la producción textil. Bien, ahí te está hablando, primero hablaba del código, cómo se organizaba, y después de la economía. Más que nada, que pongan eso. Bien. Y ahí está, eso sería el código. Y después, bueno, en clase estoy explicando algunas cosas del código. También anoten eso, ¿sí? También pueden consultar en el trabajo, se propone que vean los videos, que no son tan largos, y que vean para poner algo más en cuestión del código, en algunas partes de las otras actividades. Está muy bueno, vean los videos esos propuestos. Aparte vean el video de esta clase. La religión. Entre los mesopotámicos, las divinidades eran concebidas como seres inmortales y todopoderosos. Cada ciudad-estado rendía culto a un dios protector. ¿Sí? Sin la luna, Enur. Shamash
el sol, en Lagash, en Lil, el aire, en Nippur. Cuando otros pueblos se asentaron en la región, se incorporaron nuevos dioses que se identificaban o agregaban a los ya consagrados. Así el dios de Babilonia, Marduk, fue identificado con Enlil. También desarrollaron creencias de ultratumba, o sea, del más allá, quiere decir. Creían en la supervivencia del alma después de la muerte. Por tal motivo, daban importancia a los ritos relacionados con el entierro del difunto, pues pensaban que luego de este acto el alma quedaba sumergida o a perpetuidad en un ámbito infranqueable para los hombres. O sea, te está hablando del más allá o el Hades comparado con Grecia, y bueno, el infierno cristiano, ¿no? El infierno o el purgatorio cristiano, o el cielo. Los sacerdotes, con sus ritos y oraciones, constituían el nexo entre los fieles y los dioses. Solo ellos conocían las complicadas fórmulas rituales capaces de llegar a los oídos de las divinidades. Sí, o sea, eran los intermediarios entre los dioses y el pueblo. El templo, además de la morada de Dios, era la casa de la salvación, a la que podía accederse mediante la observación de una recta conducta. O sea, tenés que portarte bien para poder acceder al templo. Y una cosa que acá no lo dice, seguramente en los Sigurat, que eran los grandes templos, también de los sumerios, también aparte de ser un centro de adoración al Dios, funcionaban como almacenaje de las cosechas en algunos casos, ¿sí? Tenían una importancia también por eso. La adivinación constituyó una parte importante de las creencias mesopotámicas. Sacerdotes especiales creían ver en el examen de las vísceras de ciertos animales sacrificados premoniciones y mensajes de la voluntad divina. O sea, de las vísceras se sacaban lo que tenían adentro a los animales y lo miraban y hacían predicciones. Bueno, ese ejemplo lo tomaron varios pueblos de la antigüedad. A través de la literatura litúrgica han llegado hasta nosotros algunas fórmulas invocadas por los magos para conjurar la influencia de espíritus malignos. Sí, creo que hay una película hablando de eso, está muy buena. Pero bueno, eso es todo cómo creen las creencias de eso y los dioses de la Mesopotamia antigua, ¿sí? Esto es la religión. O sea, ¿qué estamos diciendo? Y esto pónganlo en la respuesta, pónganlo en la respuesta porque no lo dice acá. Siempre hay que definir esto, que es, ¿qué tipo de religión tienen? Si es monoteísta o politeísta. Generalmente de esta época las religiones son politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creen en varios dioses, ¿sí? Fíjense que en cada ciudad hay un dios y después incorporaron dioses de los otros pueblos que vinieron a invadir también, ¿sí? Entonces, estamos dentro de una religión mesopotámica politeísta, varios dioses, ¿sí? La contraparte sería monoteísta, que creen en un solo dios. Eso son de otras religiones, por ejemplo, los hebreos, el cristianismo y los musulmanes, ¿sí? Entonces, hay que poner esa diferencia porque es importante, ¿sí? Pongan esa en la respuesta, agréguenle eso a la respuesta de la religión, que es una religión politeísta. Bien, pueden empezar así la respuesta 5. Los mesopotámicos tenían una religión politeísta, punto. Y ahí ponen todo lo que dice el texto, ¿sí? Sobre la religión. Acá le voy a presentar a un compañero nuevo. ¿Ahí lo ven? Qué bonito. El César. Está dormido más o menos. Este es el que está haciendo ruido en la clase. Así que
hasta ver, lee también. Ve la tele, todo. Profe, ¿es francés o inglés? Es francés, es francés. También el padre es inglés de él. Entonces medio como que tiene actitudes de inglés y todo. Así que bueno. A ver, le voy a sacar una foto. Ah, no puedo. Bueno, después le tomo captura al video. Así que bueno. Bueno chicos, ¿alguna consulta? Fíjense, repasen la pregunta 1 hasta la última y vemos. Hagan una consulta. Love their king. They know I saved the city. They know I won the war. The war's not won. Let the priests argue over good and evil. They can live in my new world, or they can die in their own time. The Starks have always ruled the North. If they're alive, the country will rally to their side. What good is power